Buenas tardes, sean bienvenidos al curso. Buenas tardes. ¿Ya se encuentra la maestra Lorena? Sí, ya estoy conectada. Ok, ya lo voy a poner como hospedador para que pueda comenzar con el curso. Ok. Por favor, mantengamos en silencio nuestro audio para que podamos escuchar bien a lo que diga la maestra. Por favor. Ok, pues buenas tardes, sean bienvenidos a este curso. Vamos a hablar específicamente de lo que es el reporte, la notificación de los eventos centinela, los eventos adversos y las cuasifallas. Esta es una de las variantes que tiene lo que es las acciones esenciales de seguridad del paciente. De hecho, como sabemos, es una acción esencial específica. Sin embargo, pese a la importancia y relevancia que estos tienen, todavía nuestro sistema de notificación a nivel nacional, hablando en general en cualquiera de las instituciones, es pobre y carente, ya que aún no alcanzamos esa cultura de reporte, la cual es muy significativa para poder implementar estrategias de mejora que repercutan, obviamente, en la atención del paciente y que sin lugar a duda va a favorecer ese clima organizacional e institucional para que podamos nosotros desempeñarnos en una mejor forma, hablándolo desde el ámbito profesional. Pues bien, como les mencionaba, bueno, me voy a presentar con ustedes. No sé, quizá algunos ya han participado en las sesiones con nosotros. Yo soy Lorena Vega. De formación soy licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo la especialidad en Salud Pública por la misma casa de estudios. Tengo un magíster hecho en España referente al manejo y control de las enfermedades nosocomiales, como todavía actualmente se llaman. De mi desempeño profesional, formo parte del Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en la Ciudad de México. Del momento en el que ingresé a ese instituto hasta el año 2000, del 2011 al 2020, formé parte del equipo fundador de la Clínica de Catéteres. Del 2020 a 2022, enero 2022, perdón, formé parte del equipo de... Hay una disculpa. Formé parte del servicio de traumatología ortopedia y actualmente me encuentro en el Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Gran Quemado. Pues bueno, esa es como que mi formación académica o parte de ella. Entonces vamos a continuar. Es importante saber que pues dentro de lo que se considera la seguridad del paciente entra la cultura de notificación y reportes, la cual pues se considera parte de una de las estrategias dentro del programa de seguridad del paciente. La significancia que tiene esta es de que estos nos van a alertar de la existencia de alguna atención insegura. Sin embargo, pese a la cultura que se tiene de manera general a nivel de las instituciones de salud, es de la que carece de mayor notificación, ya que generalmente, pese a que no tiene un carácter punitivo, existe una cultura en la cual no se da la confianza para que se reporte y se notifique cuando se está haciendo alguna omisión o incluso se genera un daño al paciente. Cuando se llega a presentar un evento adverso, lo importante siempre va a ser que reconozcamos el error, podamos reportarlo, pero sobre todo hay que aprender de este para evitar que se repita. Y esto se va a hacer mediante el programa de notificación de este tipo de eventos adversos. La notificación de este tipo de eventos adversos nos permite hacer un análisis general, ¿no? De cómo se está presentando, cuál es su grado de incidencia, pero sobre todo, cuáles serían los actores involucrados y sobre todo los servicios en donde se corre más riesgo de presentar ese mismo evento. Y con base en este análisis, pues existe un sinfín, ¿no?, de metodología para reporte, como lo vamos a ir viendo, pero el resultado final y relevante que va a ser derivado, obviamente, de este análisis, pues va a ser la elaboración de planes de mejora dirigidos, en donde pues su alcance pues va a ser mayor debido
hacia las situaciones en relación a que se va a hacer ese análisis individualizado por área y se analizará no única y exclusivamente a las personas que están ejecutando el cuidado, sino que se va a valorar y se va a evaluar todas las condicionantes dentro del clima organizacional que pudieron haber condicionado que se presentara ese evento. Pero ¿por qué considerar la parte de la notificación o la parte de la seguridad del paciente? Pues como lo hemos estado viendo, pareciera que también que en algún momento fue uno de los temas de moda, ¿no? Hablar de seguridad del paciente, en su momento metas internacionales y ahora las acciones esenciales. Pues bien, principalmente hablar de seguridad del paciente es un principio fundamental. ¿Pudieran apagar su micrófono, por favor? Habla esta, ya está. Gracias. Es el principio fundamental dentro de la atención sanitaria y es un componente crítico de la gestión de la calidad. Se dice, ¿no?, que las instituciones de salud se van a medir justamente por eso, por un clima de seguridad y sobre estrategias basadas. Por eso los estándares de certificación que también van muy ligados a esta parte de las acciones esenciales en donde se derivan acciones y protocolos específicos para alcanzar el estándar, ¿no? O el máximo estándar referente a temas específicos. Las intervenciones en atención de salud que se realizan siempre, obviamente, para beneficiar a los pacientes, pero regularmente no están exentos de que también puedan generar un daño. Entonces, es por eso que tenemos que ver el todo de la organización institucional y no solo las partes segmentadas que forman dentro de estas, las que pudiesen favorecer en mayor o menor grado la presentación de estos eventos. La combinación de procesos, las tecnologías y las interacciones humanas pues van a aumentar el riesgo a eventos adversos, las cuasifallas y las centinelas. Además de que si se carece de lo que sería un protocolo o un sistema de capacitación cuando se hacen ajustes en las instituciones, eso va a favorecer que se presenten aún más los eventos adversos o las complicaciones derivadas al uso. Eso es algo que también se debe de mantener de manera imperante dentro de las instancias de salud, lo que sería una capacitación mínima al año de diferentes temas que obviamente también van a derivar del análisis de los eventos adversos, cuasifallas y centinelas. Se dice que para poder impactar de manera significativa, pues se debe de dar mínimo de 2 a 3 capacitaciones anuales centradas obviamente en las necesidades y en los requerimientos que se tengan en las instancias de salud. Es importante también mencionar que habrá ciertas variantes referentes al tipo de población que cada nosocomio maneje, ya que la tecnología, los procedimientos pueden variar de una instancia a otra y que también van a ir dirigidos con base, obviamente, al recurso disponible con el cual cuenta la institución en ese momento. Es importante analizar ciertas taxonomías que quedan dentro de esta parte del reporte de notificación. La primera de ellas, pues, es definir como tal qué es la seguridad del paciente, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud lo reporta o lo define, mejor dicho, como una ausencia o reducción a un nivel mínimo aceptable del riesgo a sufrir un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Entonces, el mínimo aceptable, pues es con base, obviamente, a las tasas, con base a los indicadores calculados derivados de los reportes a manera global, ya que estos van a llevar una escalada, primero local, luego municipal, y nos vamos a una escalada nacional para poder hacer una asociación y una determinación en donde cada institución, cada hospital, debe de saber cuál es su grado, cuál es su porcentaje de presentar daños vinculados al manejo sanitario en las diferentes aristas. De esto es importante derivar políticas que tengan una estrategia que promueva los cambios, más la parte de generar centros seguros a nivel institucional por parte de los profesionales que conformamos esas instituciones. Debemos de formar o debemos de ejecutar buenas prácticas. Y esas buenas prácticas van centradas específicamente también en la formación profesional, en la parte de capacitación continua, que sin lugar a duda van a ir disminuyendo o se pretende que estas impacten de manera significativa para la reducción de estos eventos y obviamente que deriven daños mayores como lo sería un evento centinela. Todos estos en conjunto, si lo vemos, no pueden trabajar de manera separada, todos deben de trabajar de manera simultánea e interrelacionada para poder alcanzar esa cultura de seguridad.
ya que también dentro de la parte institucional, además de los centros seguros, en los centros seguros nos vamos a referir a toda esa parte de dotación de insumos, pero también a la seguridad de la infraestructura que se tenga, ya que en ocasiones esa estructura física puede ser la que origine la mayor cantidad de eventos derivados hacia cierto tipo, como lo sería a lo mejor caídas, ¿no? Que también impacta dentro, eso es un indicador. Entonces, estos tenemos que ver la importancia en relación a los diferentes análisis, como lo serían los efectos, la notificación por causa raíz o un diagrama de Ishikawa, como está dentro del programa de notificación. De igual manera, ¿no? La seguridad del paciente se define como el conjunto de elementos estructurales en donde ya vamos a ver parte de procesos, instrumentos, metodologías basadas en la evidencia científicamente y probadas que van a propender, ¿no? De minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de la salud, en donde pues también se busca mitigar sus consecuencias. El sistema de gestión de eventos adversos es como tal ya un programa que está dentro de la Dirección General del Consejo General de Salubridad, el cual se define como conjunto de herramientas, procedimientos y acciones, las cuales van a ser utilizadas para identificar, analizar la progresión de una falla a la producción del daño del paciente, con el propósito de prevenir o mitigar sus consecuencias. Entonces, si vemos, eso, incluso hasta las mismas definiciones van correlacionadas porque buscan el mismo objetivo. Dentro de esto es importante considerar las famosas barreras de seguridad, que esas también, como lo vimos, o quienes pudieron participar con nosotros en la parte de acciones esenciales, cada acción tiene una barrera de seguridad para lograr, ¿no? El objetivo de disminuir el daño en relación al procedimiento que estemos realizando en el paciente. Vamos a definir a una barrera de seguridad como una acción o circunstancia que nos va a ayudar a reducir la probabilidad de presentación del incidente o evento adverso. Es decir, es lo que nosotros conocemos como las famosas listas de verificación, el tiempo fuera quirúrgico, la identificación o la notificación de registros mediante el proceso de medios invasivos. Entonces, con todas estas, con todos estos registros, lo que se pretende es, obviamente, seguir una secuenciación de identificación e ir en la escalada para ir poniendo cadenas o barreras en cada uno de los procesos que consideramos es de vital importancia poder hacer intervenciones para poder prevenir el daño. Dentro de lo que se maneja en general, pero de manera más habitual, existe lo que se llama el Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres es una metodología que se utiliza para hacer investigación y análisis de los incidentes clínicos. Específicamente vamos a referirnos que un incidente clínico pues es un término para referirnos a los errores o eventos adversos que ocurran durante el proceso clínico y asistencial. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando y se ha ido posicionando la parte de la notificación, las metodologías de reporte han ido cambiando y cada institución o cada hospital va adaptando la que se le hace más factible para el momento de realizar sus notificaciones. Existe la notificación por causa raíz, en donde se hace el análisis en manera secuenciada y de manera caudal para poder identificar dentro de los eslabones de la atención, de acuerdo al tipo de falla que se encontró, poder identificar cuáles serían las estrategias, ¿no? Para poder prevenirlas, pero sobre todo, cuál fue el agente o la etiología que desencadenó que se presentara ese evento. Insisto, pueden ser no únicamente asociados a quien ejecuta o al operador que está prestando los servicios, sino que incluso puede ir vinculado a un evento adverso hacia la carencia de material, calidad del propio material o, como les mencionaba, la infraestructura, en donde ya va a conllevar como tal involucrar a todo el sistema dentro de la institución sanitaria para poder implementar estas medidas. Y de ahí se derivarían lo que serían los famosos los protocolos o la parte de ajustes, ¿no? A la mejora con base hacia la parte del análisis de riesgo. Entonces, también tenemos, ¿no? La parte de definición de indicio de atención insegura. Lo vamos a definir como un acontecimiento o una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento de riesgo
o de ocurrencia de un incidente o un evento adverso. Esto pues se va a asociar obviamente hacia la parte de qué tanto pues, se puede presentar o no la lesión hacia el paciente. Existe la falla a la atención. Esta regularmente pues sí va a ir centrada directamente hacia hacia la persona que está ejecutando el procedimiento. Y la falla de la atención se define como una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual puede manifestarse mediante acción u omisión, y las fallas son por definición no intencionales. Sin embargo, esto de la falla de la atención pues se presenta más, por ejemplo, en personal que se acaba de integrar, ¿no? Personal de nuevo ingreso, personal o más la mayoría de los hospitales somos hospitales escuela, cuando no prestamos la atención de formación a las personas o a los individuos que se están incorporando al área laboral o que están ejecutando prácticas o servicios sociales en los cuales es necesario en nosotros empaparlos sobre los protocolos de atención que tenga la institución. Si bien es cierto, y es una de las palabras que más se utiliza, ¿no? En la situación de, pues ellos ya lo saben, por eso son enfermeros, haciendo alusión hacia la enfermería, bien es cierto que ni siquiera nosotros mismos que llevamos años brindando la atención, conocemos a ciencia cierta cuáles son los protocolos institucionales que manejamos para la realización o ejecución de ciertos procedimientos. Entonces, tampoco podemos basarnos desde la percepción en la cual porque yo creo que ella tiene o porque yo creo que ella está formada con cierto grado académico, se asume en automático que tiene la formación. Es por eso que es necesaria la capacitación continua y lo que llamamos la famosa capacitación incidental, en donde siempre es una de las maneras indirectas de poder prever la presencia de un evento adverso. Tenemos dentro también de esta taxonomía la palabra de incidente. El incidente se va a definir como un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que su ocurrencia se incorpora a fallas en los procesos de atención. Es decir, hice una omisión, ¿no? Lo más común que pasa son omisiones en la medicación. Ahora, actualmente ya las instituciones de salud se están poniendo un poco más severas en el sentido de que hasta incluso si tú omitiste administrar una dosis de medicamento, sea cual sea este, es necesario realizar un evento de notificación de evento adverso, ya que sabemos que la omisión de lo que sería una dosis puede impactar de manera significativa en la atención o en la condición general del paciente. Entonces, pudiese ser que no le generara un daño, pudiera ser que no generara ninguna alteración hablándolo fisiológicamente con base al objetivo que tuviese el fármaco con el cual lo omitimos, pero sin embargo nos abocamos hacia la parte de conocimiento farmacológico y que sabemos que para poder mantener lo que sería el efecto del medicamento, pues tenía que ser de manera constante y continua como está estipulado dentro de la dosificación y prescripción del medicamento. Entonces, por ello, ahora también una omisión de administración de una dosis de medicamento, sea cual sea, se tiene que considerar ya un evento adverso. La otra es complicación. La complicación se va a definir como el daño o resultado clínico, obviamente no esperado, el cual no es atribuible a la atención de salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Que aquí pues es una línea muy delgadita, por ello la importancia de conocer la definición de cada uno de estos eventos, ya que en ocasiones puede confundirse lo que es una complicación, una exacerbación propia de la condición nosológica del paciente hacia una ejecución de procedimiento, porque quizá cuando se presentó el evento fue de manera simultánea cuando se ejecutó algún procedimiento en el paciente. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería la definición propiamente de los eventos que tenemos que hacer su notificación. El evento centinela se define como toda aquella situación inesperada la cual no está relacionada con la historia natural de la enfermedad, es decir, no es algo que se espera por norma o evolución patológica y que pone en riesgo la integridad física, la salud e incluso la vida del paciente. Por lo general, este tipo de eventos tienen que ver con el desempeño sanitario y es aquí donde se ve que hay el mayor alto grado de omisión en la ejecución de procedimientos o existe la famosa palabra de la sobreconfianza. Y la sobreconfianza, pues es cuando yo ya me siento seguro o que quizá dudo, pero digo, no, creo que sí va así y no busco el respaldo de otro profesional par para que pueda a mí
ayudarme a ejecutar el procedimiento. Entra aquí también la parte de manejos específicos o de fármacos, por ejemplo, fármacos de alto riesgo, o la administración incluso de hemoderivados y hemocomponentes, en los cuales de manera forzosa debemos de hacer una cadena de secuenciación para la identificación del paquete, lo que sería la identificación del paciente, la parte también de verificación de compatibilidades, la parte de cómo se ejecuta la administración incluso del paquete globular, ¿no? Que también es una de los procedimientos que ha generado este tipo de eventos en algunas instituciones de salud, insisto, por la sobreconfianza. Tenemos una norma operativa que es la forma reguladora de poder orientarnos en el cuidado. Sin embargo, a veces pasamos de alto esta situación en donde incluso la norma te dice que te tienes que ir a una vigilancia de cada 5, 10, 15 minutos cuando se estás iniciando la administración del paquete, y que te dice que debes de iniciar con dosis bajas, como una dosis de impregnación, una dosis de contacto, para poder así valorar cuál sería la condicionante del paciente. Sin embargo, se han presentado choques anafilácticos que pues el paciente desafortunadamente ha fallecido. Este tipo de eventos está asociado a la mayoría de los casos a los errores humanos o en general de los equipos durante el proceso del cuidado. La importancia de su identificación va a radicar en que la mayoría pues obviamente son evitables y nos va a ayudar a implementar protocolos de actuación correctos. Dentro de las características que tiene un evento centinela para que nosotros podamos irlo tipificando o podamos irlo identificando, pues es que para que un evento adverso sea considerado como un evento centinela, debe de cumplir dos características fundamentales. Una de ellas, producir daño o poner en riesgo la salud o la vida del paciente. El segundo es estar relacionado con un procedimiento durante el proceso de cuidado de la salud, aun cuando no se trate de un procedimiento en sí. Y esta es una de las nuevas terminologías o es de las cosas que generan mayor confusión, porque anteriormente decíamos únicamente ese evento centinela si es que falleció el paciente. Sin embargo, se considera centinela si se le realizó, si se le generó un daño al paciente, o incluso si se puso en riesgo, ¿no? La parte, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, la parte incluso de trasladar a un paciente, ¿no? De una camilla a otra, eso pudiese generarle, ¿no? Eso es un riesgo hacia generarle un daño. La parte también cuando trasladamos a los pacientes a rayos X, también puede considerarse como un evento centinela cuando pasa algún suceso durante el trayecto de traslado. Entonces, dentro de las características, vamos a ver, ¿no? Los ejemplos. Si se produce un daño o pone en riesgo o pone al paciente en riesgo. El ejemplo, pues también uno de los más comunes, en la toma de muestras sanguíneas, ¿no? En una toma de muestras de sangre no se logra, ¿no?, la obtención de la misma a la primera punción, pero sí son requeridas o son necesarias punciones extras. Indudablemente, si lo analizamos desde el contexto grueso que se hacía antes de un evento centinela, pues esto no es un evento centinela porque pues no le generé daño al paciente, no le quité la vida o por eso no perdió la vida. Sin embargo, indudablemente la ejecución por no habilidad al momento de la toma le va a generar incomodidad al paciente porque regularmente, pues obviamente una punción genera dolor. Entonces, esto solo se consideraría como un evento adverso. El evento adverso es porque tuve que realizar más intentos de los necesarios para poder puncionar al paciente. Entonces, esto no se generaría como evento centinela. Algunos lo reportan como evento centinela porque asocian a que la punción genera un daño. Sí genera un daño, pero no pone en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, por el número de repeticiones que se llevaron a cabo, pues sí lo hace indudablemente un evento adverso que va vinculado, uno, puede ser hacia la parte de habilidad del paciente, de quien está ejecutando la toma, y que pues sin lugar a duda pues va a condicionar a que se presente este. Sin embargo, este segundo ejemplo es a un paciente se le indica, ¿no? Lo que veíamos, la parte más común de generar eventos es la administración de medicamentos. Se le indican 3 unidades de heparina y en su lugar se le administran 3 unidades de insulina porque se confundieron los frascos. Entonces, en este caso, obviamente la administración de insulina puede inducir a hipoglicemia en un paciente.
el cual pues obviamente no sea diabético y podría conducirle incluso hasta la muerte por no asociar a veces lo que sería la sintomatología. Entonces, un error de confusión en la medicación se considera no un evento adverso, se considera un evento centinela porque no se administró el medicamento que se le había indicado al paciente, pero además de eso, el paciente en su condición fisiológica normal ni siquiera era un medicamento que requiriera y que va a impactar de manera directa hacia la parte de la fisiología y que pudiese desencadenarle, ¿no? Obviamente un trastorno y un estrago que condicionara incluso la muerte. Ejemplo también de esto, de ejemplo centinela, sería cuando no hacemos, ¿no? Y es obligatorio, como nos lo dicen las acciones esenciales, a la administración de antibióticos, así sea un paciente ya conocido y así sea que yo administre 2 o 3 dosis de acuerdo a mi jornada laboral del mismo medicamento, siempre tengo que yo repetirle al paciente o preguntarle al paciente si es o no alérgico a ese medicamento, ya que también recordemos que una respuesta anafiláctica puede desencadenar incluso en la pérdida de la vida del paciente, con lo cual pues también se quedaría tipificado como lo que sería un evento centinela. Dentro de la otra arista o de la otra característica fundamental para que nosotros podamos identificar la parte de un evento centinela, vamos a tomar de referencia la parte de valoración de caídas. Si un paciente, por ejemplo, cae de la cama y está en su casa, ¿no? Recibiendo un medicamento dado, se trata de un evento adverso. Estamos situándonos primero fuera del contexto institucional o de salud. Se trata de un evento adverso, pero si la caída ocurre de la camilla mientras se pasa a la mesa de rayos X, se trata de un evento centinela. Vean los contextos cómo cambian. ¿Está recibiendo un tratamiento médico el paciente? Sí, porque le están dando un medicamento, pero no está dentro de una institución, entonces eso le quita el carácter de centinela y lo convierte en evento adverso. Sin embargo, si ese mismo paciente al momento de trasladarlo de una camilla a otra o se traslada hacia las mesas para estudios y se llega a caer, sí se trata de un evento centinela porque el paciente, al paciente se le pudo generar un daño y el daño no lo vamos a saber hasta que valoremos y vaya siendo la normoevolución de la caída y veamos que realmente no dejó una secuela en el paciente. Entonces, ahí los contextos cambian y ahí ya estamos tipificando lo que sería un evento centinela. Es por ello que les digo que tendríamos que quitar de nuestra cabeza que específicamente un centinela nada más vamos a clasificar aquellos en los cuales hay pérdida de la vida. Entonces, en ambos casos, como lo veíamos, se trata de una caída y en ninguno de los dos eventos se está desarrollando ningún acto médico en sí. Sin embargo, pues en el segundo caso se trata de un evento centinela ya que ocurrió durante el traslado del paciente dentro de la institución en donde sí se está relacionando una atención indirecta a la salud del mismo. Finalmente está yendo a un estudio de diagnóstico. Como la caída, como les mencionaba, es capaz de producir daño a la salud y la vida del paciente, ¿no? En el caso de la segunda caída, cumple con las dos condiciones para calificarla como evento centinela, las que son relacionando un acto al cuidado del paciente y el que veíamos anteriormente. Entonces, a veces pudiera ser que las definiciones operacionales del sistema de notificación pudiese ser un tanto confuso. Es por ello que las áreas de calidad en las instituciones de salud tienen la responsabilidad de presentarnos cuáles son los protocolos y cuál es el sistema de notificación, viendo todas estas aristas, pero sobre todo viendo la parte de la taxonomía definida para tomar nosotros cada uno de ellos y poder identificar y diferenciar entre sí cuándo es un evento adverso, un evento centinela o cuándo es una cuasifalla. Dentro de los eventos centinela, pues más comunes que tenemos en las instituciones de salud, pues son las caídas de pacientes, las lesiones producidas por mal funcionamiento del equipo, las cirugías en el sitio equivocado. También incluso entra como situación centinela la parte de la demora en la implementación de un tratamiento por alguna circunstancia. Que esto creo es lo que se está volviendo más común dentro de nuestras instituciones de salud, ya que también la falta de recursos se impacta de manera directa en el paciente y que se va postergando incluso en algún momento el diagnóstico y obviamente condicionando y retrasando el tratamiento.
la confusión en la administración de un medicamento, como lo veíamos, y la administración de hemoderivados que estaban destinados a otro paciente. Entonces, cada uno de ellos, si lo vemos, forma parte, ¿no? O nos daría respuesta hacia las estrategias y las barreras de contención que se implementan en las diferentes acciones esenciales, en donde lugar a duda, pues en la mayoría va a permear la parte de identificación del paciente, pero que también viene involucrada la parte organizacional en relación hacia el funcionamiento del inmobiliario con el cual nosotros estamos prestando algún servicio, que ya vimos puede impactar de manera muy significativa en la parte de la calidad y la atención del paciente. Después tenemos lo que es el reporte de la cuasifalla, ¿no? O el casi error. También es llamado casi falla o cuasifalla y es toda acción que pudo haber originado un evento adverso, pero que por suerte o por una intervención oportuna no ocurrió, es decir, alguien lo identificó antes de que llegara al paciente. Su identificación y su análisis nos va a permitir identificar dónde están las posibles causas, dónde están las posibles debilidades, áreas de mejora en el sistema de atención y obviamente las fortalezas del mismo. Los eventos centinela en potencia, pues obviamente también se pudieron haber evitado por protocolos de atención y supervisión, porque funcionaron de manera adecuada. Entonces, es aquí donde debemos de ver las medidas de barrera, la parte de doble verificación y el marcaje quirúrgico. Estas tres aristas vamos a ver que impactan de manera muy significativa para la reducción de estos. Entonces, con ellos nos vamos a apoyar para poder así, ¿no? Evitar la presencia incluso de un evento adverso porque se va a dar antes de que se ejecute el procedimiento. Existen también lo que serían las características, ¿no? De un evento cuasifalla, al igual que el centinela, pues hay ciertas situaciones o ciertas características específicas en las cuales podemos hacer diferenciación entre cada uno de ellos. La cuasifalla es que tiene un potencial de daño al paciente, o sea, puede tener el daño, sin embargo, insisto, se identificó antes de, por ejemplo, cuando estamos haciendo el mismo caso, preparación de insulina, ¿no? Que me indicaron 16 unidades de insulina y para ellos la importancia de la doble verificación y yo le puse, no sé, 30, ¿no? Porque no sé cómo se mide en unidades. Entonces aquí esta es lo importante, que debemos de aplicar esas medidas de barrera para poder nosotros disminuir los riesgos. Otra de sus características es de que al ser detectado antes de que ocurra un evento adverso, permite al sistema de salud determinar la fortaleza del mismo en cómo sería la mejor ya la adaptación y la implementación de una doble verificación, que es lo que se está buscando ya también a nivel de todas las instituciones y que en teoría a estas alturas ya se debería de ser un procedimiento bien consolidado en cada una de ellas. El evento de cuasifalla puede ser de dos tipos, los que son detectados antes de llegar al paciente y los que llegan al paciente pero que no le causaron daños. Dentro de los factores o elementos influyentes en este tipo de eventos, obviamente va a ser el error humano, la complejidad del tratamiento o procedimiento y las deficiencias del sistema de salud. Entonces, como vemos, en esta parte de evaluación de las características de la cuasifalla, ya estamos viendo las tres aristas principales que van a condicionar la presentación de este tipo de eventos. Uno, el error humano. Esto puede ser, incluso es considerado y evaluado el desgaste tanto físico como mental del personal, ¿no? Que está ejecutando el cuidado y que también existe a veces una sobrecarga de trabajo. Aunado a ello, pues va la complejidad del manejo y el tratamiento del paciente, ya que no va a ser lo mismo estar manejando a un paciente en un área de hospitalización a un paciente que estamos manejando en una unidad de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos y en donde a lo mejor se presentó un evento que requiere un manejo avanzado, por ejemplo, que el paciente tenga una parada cardíaca, en donde ahí se tiene que manejar de manera simultánea todas estas aristas y la parte también de deficiencias del sistema de salud, ¿no? Vamos de cosas tan sencillas como pudiesen ser a veces las tomas de oxígeno que no funcionan y que el paciente requiere oxígeno. Entonces, siempre se busca la parte de dar solución para disminuir este evento. Ya tenemos como tal lo que sería el evento adverso. El evento adverso pues es una acción que causa daño o complicación involuntaria en el paciente independientemente del padecimiento y que puede prolongar incluso su estancia hospitalaria.
Y les digo, pues la mayor parte de eventos adversos, caídas, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha caído el paciente o se nos ha caído el paciente? Que quizá a lo mejor ya se iba de alta e insisto, nos sobreconfiamos, se resbaló en el baño, pero se tiene que quedar un día más, dependiendo la gravedad de la caída, pero mínimo 24 horas más para hacer una vigilancia de que no presente alguna complicación derivada de ella. La clasificación de los eventos adversos, existen al menos dos formas de clasificar a los eventos adversos. Una de ellas por la posibilidad de anticipar o no su ocurrencia, si están asociados o no al medicamento o fármaco, que esto también ahí entra una línea muy delgadita en la diferenciación incluso de lo que son reacciones asociadas al fármaco, ¿no? Entonces, un evento adverso por tiempo puede ser esperado o inesperado y puede o no estar asociado algún medicamento o algún procedimiento. Dentro de la clasificación de los eventos adversos van a ser con base en su severidad. Entonces, existe una subclasificación en donde nos dice que va del grado 1 al grado 5. El evento adverso grado 1 pues es un evento leve, el grado 2 es un evento moderado, el grado 3 es un evento severo, el grado 4 es donde ya le generamos una incapacidad al paciente o puso de riesgo la vida y que si ya nos damos cuenta, ya estamos haciendo como que ese paso o ese brinco de evento adverso a evento centinela. Y el grado 5 que es capaz de producir la muerte. Sin embargo, pues sigue quedándose en adverso porque no se le generó o no desencadenó esa parte de pérdida de la vida para que se clasificara como evento centinela. Las características de los eventos adversos es que si el evento ocurrió y alcanzó al paciente, pero no se le causó daño, es decir, pudiera ser, ¿no? Misma situación. Sobredosis o aumenté la dosis de algún medicamento o dupliqué la dosis de algún medicamento, pero que eso no repercutió de manera visible y notificable en el paciente. Y el otro evento es el evento que alcanzó al paciente y no le causó daño, pero sí requirió monitorización o intervención para comprobar que no habría sufrido un daño permanente. Esto pues pudiera ser también, por ejemplo, cuando pasa las quemaduras con las placas de electrocauterio, ¿no? En los quirófanos. Se le generó el daño, perdón, aquí se le generó un daño o pudiera ser cuando colocamos lo mismo, medicación, la parte del evento, colocamos la medicación y pasa mucho, por ejemplo, que es cuando también hay una parte de disociación, que esto lo voy a aprovechar para tomarlo de ejemplo, ¿no? Que nos decía que pueden ser vinculados a fármacos. Y algo bien curioso, que es donde digo, nos falta también mucha parte de capacitación y aparte las situaciones de compañerismo, ¿no? El manejo de vancomicina. El manejo de vancomicina es uno de los fármacos que genera como que mayor conflicto al momento de saber si el paciente hizo un evento vinculado a velocidad de infusión o que incluso muchos compañeros se atreven a clasificarlo como una reacción alérgica. Y estamos hablando del rash y del síndrome de hombre rojo. Entonces, aquí es donde es un evento adverso o no es un evento adverso, que es lo que veíamos al principio. Esto no es un evento adverso, sin embargo, sí me alerta sobre la situación de capacitación hacia el personal que está haciendo la administración de ese medicamento, ya que como sabemos, la vancomicina lleva una dilución específica y aparte de la dilución específica debe de administrarse en un tiempo y velocidad específicos para disminuir esta parte de evento, de reacción hacia el medicamento, que más que una reacción anafiláctica es por una hipersensibilidad al momento de la administración. Entonces, eso no se consideraría como evento adverso, sino va más asociado hacia las características del fármaco. Dentro de los eventos adversos vienen un sinfín, ¿no?, de situaciones que se nos presentan en las instancias hospitalarias y que jamás pensamos o jamás las tipificamos como eventos adversos porque son tan comunes que pues como a todo mundo le pasa, no significa que sea importante. La principal de ellas, la flebitis, ¿no? Asociada obviamente a manejo de terapia de infusión y de la cual jamás se notifica nada y que pocas de las instituciones sanitarias tienen como tal sus tasas de flebitis bien reportadas y notificadas. Las lesiones por presión, otras también dentro del manejo de la atención de salud, en donde
Se tiene que notificar y se tiene que hacer un evento adverso por todas aquellas lesiones por presión que le hayan salido al paciente durante su estancia hospitalaria. Por ello, la significancia de hacer una valoración exhaustiva al momento de que nosotros estamos recibiendo pacientes trasladados de otras unidades o de otras instituciones, para saber si desde ese primer momento el paciente no está presentando esas lesiones y por ende poder nosotros implementar los protocolos que se tengan en nuestra institución para la reducción de la misma y prever la presentación de otra. Omisión en la identificación del paciente. Esta también es una de las situaciones que se está presentando de manera más común y que ahora, con base a lo nuevo establecido de los criterios de certificación del Comité General de Salubridad, nos dice que debemos de hacer la identificación del paciente incluso cuando vamos a hacer la colocación de una solución intravenosa, algo que no hacemos, nada más nos conformamos con colocar el membrete, pero jamás le preguntamos al paciente su nombre, o también se nos pide en cada administración de fármacos, tampoco le decimos. En el mejor de los casos, nada más le avisamos al paciente qué medicamento le vamos a administrar, pero jamás le repetimos o hacemos su identificación para saber que efectivamente es el paciente al cual le vamos a administrar el medicamento. Uso de equipo caducado. ¿Cuántas veces nos ha escuchado? Pues pónselo, úsalo. Tienes 3 meses posterior a la fecha de caducación para que puedas tú implementarlo. El riesgo de caídas, como ya los vimos, la falta de lavado de higiene de manos, ¿no? La parte de lavado de manos, que esto diríamos, ay, ¿qué relevancia tiene? Esto no es un evento adverso. Es un evento adverso porque la omisión le puede generar un daño al paciente y puede postergar su estancia si es que por mis manos tan preciosas y limpias, y yo digo que no voy a hacer la higiene de manos, pero sí, tampoco tengo la precaución al momento de hacer y estar dando la atención entre un paciente y otro, mis manos pueden ser el vector para poder transmitir otro tipo de infección y que el paciente, con base a su susceptibilidad, impacte de manera más importante, que hasta incluso lo condicione a postergar la estancia hospitalaria por un proceso infeccioso. El retraso en la atención del paciente, todas aquellas infecciones asociadas a la atención en salud, obviamente son un evento adverso porque hubo una omisión en la cadena del procedimiento que impactó en un daño al paciente y generó una complicación que postergó la estancia hospitalaria, incluso el aumento del consumo a nivel institucional. Reacción adversa asociada a transfusión también es un evento adverso y el cual pues se tiene que notificar y que, insisto, es una de las situaciones que a veces perdemos de vista. Y recordemos que la reacción adversa asociada a transfusión se debe de hacer su vigilancia hasta 72 horas antes, perdón, hasta 72 horas posteriores a la administración del mismo. Reacción adversa a medicamentos, que aquí lo que veíamos era hacer una asociación, ¿no? Es una situación de línea muy delgadita entre una reacción adversa hacia una sensibilidad a fármaco. Por eso el conocer la farmacocinética, la farmacodinamia y cuáles serían las condicionantes referentes a administración, dilución que pudiesen presentar o condicionar una u otra. Reacción adversa relacionada a la sedación o la anestesia, que va pues muy vinculada con la anterior en el manejo de fármacos. De igual forma, tenemos la parte de las interacciones asistenciales, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar o lo que va a favorecer la presentación de cada uno de estos eventos. Uno de ellos siempre va a ser conocer las limitantes del paciente. Como les mencionaba, si bien es cierto, dentro del programa de notificación existen estándares que se deben de seguir o guías que se deben de seguir, nosotros debemos de exacerbar el cuidado o de exacerbar y de implementar las medidas de barreras necesarias con base al tipo de paciente que estemos nosotros manejando. Y de esto va a derivar también la adecuación del entorno. ¿Ya qué me refiero con esto? A que las instituciones de salud de la infraestructura tienen un común, sin embargo, unas van a tener variantes a necesidades de la población que atiende. El ejemplo es por el que les puedo yo comentar. Es la institución donde laboro, pues es un instituto que atiende pacientes ortopédicos y que tiene también atención a pacientes de rehabilitación, es decir, que tienen limitantes físicas a nivel psicomotriz. Entonces, el hospital debe de contar con rampas de acceso a los diferentes servicios, debe de contar con barandales para poder
brindar apoyo hacia las personas que así lo necesiten al momento de la marcha. Debe de buscarse una interconexión factible y que sea de fácil traslado en la parte interna institucional para generar un entorno seguro. Y posterior a esto viene el personal asistencial, en donde se busca, como les mencionaba, la capacitación de de manera continua. Una debe de ser la capacitación intramuros, la que va derivada de la identificación de riesgos y fallas dentro de la institución de salud, y lo que sería la capacitación formativa extramuros, a la cual todos estamos obligados como profesionales de la salud a recibir o a capacitarnos. Y la capacitación va a ser sobre los temas hacia los cuales pues nosotros tengamos mayor grado de ejecución, ya que también esto me ayudará a adquirir mayor habilidad al momento de brindar la atención hacia mi paciente, me va a ayudar también a identificar el conocer un poquito más o desconocer un poco menos, me va a ayudar también a poder identificar que sí y que no está correcto, o dónde podemos encontrar un área de oportunidad al momento de la ejecución del procedimiento. Entonces, todos estos tres elementos se sinergizan entre sí para poder disminuir o aumentar los riesgos dependiendo cuáles sean las características específicas hacia las cuales cada uno de ellos dé o aporte para la presentación del riesgo o para la presentación del evento. ¿Dónde ocurre, no? Principalmente este tipo de eventos, pues principalmente por el tipo de procedimientos en las áreas quirúrgicas, en las unidades de cuidados intensivos, en donde sabemos que quizá el estrés es mayor, las características y condiciones del paciente también propician una parte de estrés, y que pues sin lugar a dudas son áreas en las cuales se hacen o se realizan, dependiendo de la gravedad del paciente, procedimientos simultáneos, en los cuales debemos de estar al pendiente siempre bajo la supervisión y ejecución al momento de cada uno de ellos, mediante lo que sería, siempre se dice, trabajar en pares para poder nosotros respaldarnos en la ejecución, o que esa segunda persona pudiese identificar de manera temprana alguna omisión que yo esté realizando al momento de ejecutar un procedimiento. Sin lugar a dudas, el área de urgencias, que también el área de urgencias pues va a variar, ¿no? Entre las condiciones de un hospital, se me ocurre, ginecológico hacia un hospital ortopédico, en donde las urgencias y la priorización de las mismas va a distar de una de otra, y que obviamente quien va a poder identificar de mejor manera cuáles serían la parte de las estrategias a implementar por los riesgos en este primer contacto con los pacientes, pues son las personas que conforman el equipo multidisciplinario de salud que está dentro de ese servicio. Y sin lugar a duda, los servicios de hospitalización, sin embargo, pues es importante que, pese a que, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos y en urgencias pudiese prevalecer lo que sería la notificación de eventos centinela, en los servicios de hospitalización prevalece más la notificación de eventos adversos por las situaciones en las cuales se considera que es un paciente no tan grave, y en donde pues se va a condicionar otro tipo de eventos, como lo vimos, derivados de la atención, ¿no? De la ejecución de la atención del personal sanitario, de procedimientos específicos con base a las necesidades del paciente. Tenemos la parte de cuál es la génesis, ¿no? De estos eventos adversos. Uno de ellos pues van a ser los recursos. La falta de insumos también se considera una situación primordial a notificar para que estas condicionen la presencia de un evento adverso, ¿no? Por ejemplo, que sería incluso la falta de insumos como lo son las jeringas, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Las enfermeras, ya hablo de enfermeras porque pues la mayoría que estamos aquí conectados somos enfermeros. Las enfermeras utilizamos una misma jeringa porque es para el mismo medicamento, pero son de diferentes pacientes. Ese es un evento adverso asociado a falta de recursos. O cuántas veces no hemos utilizado o hemos tenido omisión de material estéril, o también va vinculado hacia la parte de recursos, a la infraestructura del hospital, lo que les decía, una toma de oxígeno, ¿no? Que a veces están incluso hasta, y así es la palabra, parchados con cinta. La parte también, por ejemplo, de las fugas, ¿no? Las fugas de oxígeno también son consideradas un evento adverso porque pueden generar un daño en el paciente.
Los procesos son también uno de los cuales juega un papel significativo, ya que dentro de los procesos, todos los que estamos involucrados en el manejo del paciente, debemos de saber hacia dónde va el eslabón para poder ejecutar ese proceso y poder dar agilidad a la ejecución de cierto procedimiento, en donde también estos procesos se tienen que ir adecuando con base a las necesidades del paciente y con base a la transición y con base a las necesidades de la población, no centrándonos específicamente hacia la parte de atención del paciente, sino también se debe de considerar al profesional que está ejecutando el cuidado como primer vector en relación hacia la parte de poder generar procesos más afables, más rápidos y más dinámicos y así no estar postergando brindar la atención sanitaria. Sin lugar a duda, pues también los pacientes, ¿no? En donde con base a sus características, con base a sus condiciones fisiológicas, con base al diagnóstico basal, incluso también con base a las comorbilidades o alguna situación en específica que el paciente padezca, pues va a condicionar que se presenten o no este tipo de eventos y obviamente los prestadores de servicios. Y en los prestadores de servicios, pues viene la parte de formación, la parte de habilidad, la parte de experiencia, en donde se busca siempre un trabajo en equipo, que se complementen unos a otros con base a las áreas de oportunidad y con base a las fortalezas de que cada individuo tenga, para así poder disminuir esta parte de eventos y poder, sin embargo, fortalecer el sistema de atención y poder generar un sistema basado siempre en la calidad y en el cuidado holístico hacia el paciente. Es importante analizar la parte del ciclo de análisis de lo que sería el impacto a la seguridad del paciente. Uno de ellos, pues siempre va a ser importante que nosotros tenemos que medir el daño. ¿Cómo vamos a medir el daño? Mediante el reporte de notificación. Existe ya un instrumento específico en donde vienen los puntos o las variables a identificar para poder así, al momento de realizar su análisis, saber cuál fue dentro del eslabón de la atención que es donde colapsó el sistema, ¿no? Lo que veíamos, puede ser una condicionante propia del paciente, puede ser una condicionante asociada al profesional de salud que por impericia o por desconocimiento ejecutó mal un procedimiento o que incluso el daño fue asociado hacia la parte de infraestructura, ¿no? Pudiese ser a lo mejor ejemplo de esto, de medir el daño, cuántas caídas tenemos asociadas, por ejemplo, hacia, se me ocurre, traslado en silla de ruedas porque están disfuncionales, ¿no? Luego las pobres sillas de ruedas ya no tienen estabilidad y sin embargo esas se siguen utilizando para el traslado de pacientes, o las camillas o las propias camas en los servicios de hospitalización. Entonces de ahí ese es el objetivo de que se haga la notificación. Luego es comprender las causas, saber qué fue como que el agente real o el agente que tiene mayor asociación hacia la parte de la presentación del evento para poder de ahí derivar o identificar las posibles soluciones. Seguimos con el mismo ejemplo, las sillas de ruedas, pues se tiene que notificar al área de mantenimiento, se tiene que notificar también al área administrativa para que sepan que las condiciones sobre las cuales estamos trabajando y que es un insumo primordial para el manejo de los pacientes, no se está teniendo al 100% y con eso poder saber o poder identificar en qué momento pueden realizar el cambio, la reparación de estos productos para que no impacten o vuelvan a impactar en el paciente. Evaluar el impacto, es decir, qué tanto impactan esas modificaciones realizadas, pero sobre todo el impacto se va a medir con base al nivel de notificación, es decir, qué tanto ya el personal se sensibilizó para poder realizar esta evaluación más centrada y obviamente con menos subregistros posibles y posteriormente de ello poder hacer adecuaciones que se van a trasladar a la práctica clínica. Entonces, como vemos, el ciclo de análisis de impacto en la seguridad del paciente es significativa porque va a confluir diferentes actores, pero que sin embargo, insisto, la cultura actual dentro de las instituciones de salud notifica mucho, limita mucho la notificación, ya que pese a que tiene carácter no punitivo, siempre se hace o la mayoría de las veces sí repercute de manera directa hacia la persona que realizó o cometió un evento adverso. Y esto es parte también de
ética profesional, ¿no? Si bien es cierto, nunca se pone el nombre de la persona que realizó, pareciera que a la persona que le notificaste fuera la encargada de avisarle a todo mundo, ¿no? Ya de hecho así hasta luego nos referimos hacia el personal y pasa mucho, por ejemplo, con personal en formación, ¿no? Los pasantes, los estudiantes de enfermería, en los cuales pues es nuestra responsabilidad estar cerca de ellos, aportándolos y asesorándolos para disminuir un riesgo de complicación en el paciente y que también ellos vayan adquiriendo mayor grado de habilidad y destreza referentes a los cuidados que se le está brindando al paciente en las instituciones. Existen características, ¿no?, específicas para nuestro sistema de notificación de eventos adversos, en donde pues se nos dice que es uno no punitivo, es decir, no debe de producir temor a sanciones o represalias. Pero insisto, esta es una de las características que apenas se está empezando como que a establecer o que se está empezando ya a tipificar dentro de los reportes de notificación, ya que, insisto, pese a que se dice que es no punitivo, quizá no se haga una llamada de atención directa, pero sí se empieza a hacer exclusiones, ¿no? Por ejemplo, si hubo una parada cardíaca y Rosita se equivocó en la administración de aminas, lejos de que yo le enseñe cómo se tenía que hacer la administración, le digo, pues tú ya no participas y te coloco en otra área, o tú no participas cuando hay un evento y tú te haces cargo de otra situación. Entonces, esa es una forma punitiva en la cual yo estoy limitando el desarrollo profesional del individuo, pero además de estarlo limitando, lo estoy relegando y lo estoy limitando a no darle una nueva enseñanza o una retroalimentación con base al evento que sucedió. Debe de ser confidencial tanto para el paciente, para el informador y la institución. Sin embargo, si sabemos y la mayoría de nosotros hemos elaborado una hoja de evento adverso, siempre va con siglas o las iniciales, mejor dicho, del nombre del paciente, y únicamente se hace alusión al servicio y a la fecha en la cual se realizó. Sin embargo, también la confidencialidad es un eslabón muy delgadito y en ocasiones pues va a depender mucho de la madurez de las cabezas de gestión, ya que si bien es cierto, no colocamos nuestro nombre, sí quien realizó o que a quien presentó el evento, pues tiene que presentarlo, ¿no? A nivel de la jefatura de servicio o a nivel de la supervisora de enfermería, dependiendo cómo sea la cadena de notificación en sus instituciones, pero que por alguna situación alguien se dio cuenta o alguien comentó algo, ya se empieza a divulgar, ¿no? Y ya se empieza a identificar, es que es el paciente que se equivocaron en el quirófano, o ella es Rosita la que no supo administrar esto. Entonces, esa es la parte, estos dos puntos son, creo yo, los que más están condicionando esa situación de la libertad para poder hacer la notificación. Y es por ello que también hay un subregistro y no se hace una identificación correcta de todos aquellos eventos hacia los cuales nos estamos presentando, y que si se notificarían, nos ayudaría de manera de retroalimentación a todos los profesionales de la salud que tengamos contacto o que se nos presente ese tipo de situaciones y pudiésemos reaccionar de una manera diferente. El sistema de notificación también se considera como independiente, es independiente de la autoridad con capacidad de castigar o al informador o a su organización, es lo que va muy ligado de la mano hacia la parte de ser no punitivo, pero insisto, en ocasiones no es tanto la infracción de manera directa, sino también es actitudinal, ¿no? ¿Qué reacciones toma una persona hacia la parte de la notificación? Y cómo se le va dando el trato a la persona que presentó o que realizó ese evento. La parte de la notificación de los eventos adversos, la parte de notificación nos va a permitir hacer un análisis por los expertos, en donde va a hacer una valoración de las circunstancias del suceso, lo que hemos venido manejando. Saber de dónde fue que se vinculó el error para poder, en vez de infraccionar, poder implementar medidas de barrera, ver si esas medidas de barrera fallaron, o que incluso en ocasiones, y pasa mucho cuando son nuevos hojas de registro, no se capacitó a la persona para hacer el llenado, que muy posiblemente también pudiera ser que es un mal llenado de hoja y no tanto que se haya presentado el evento. La otra es también la situación de capacitación en relación hacia la secuenciación del proceso, tomemos de ejemplo, y es muy básico lo que es la identificación de
del paciente mediante la implementación de la famosa pulsera de identificación, en donde muchas instituciones de salud siguen poniendo diagnósticos y números de cama, pese a que el Consejo General de Salubridad dice que estos no son datos de identificación o considerados como datos de identificación al paciente. Entonces, de ahí también es hacer el análisis para poder identificar, valga la redundancia, en qué servicio se presenta con mayor grado de incidencia y dónde se tendría que fortalecer la parte de capacitación referente a una situación en especial. Debe de ser ágil, es decir, el envío de recomendaciones a las personas que así lo precisen, especialmente cuando hay riesgos importantes. Sin embargo, la realidad está que también esto es de que muchas veces el común o el sentir común de los profesionales es de, pues sí hice mi reporte, pero pues nunca me dijeron nada o nunca supe qué fue lo que pasó o nunca se me retroalimentó. Lejos de eso, pues a lo mejor indirectamente recibí un regaño, indirectamente recibí una exclusión en un procedimiento específico, y la agilidad también tiene que ver mucho en qué tan afable es el llenado de esa hoja de notificación, ya que en ocasiones puede ser que la estructura en la cual está diseñada nos pide datos un poco confusos que complican la identificación, ¿no?, de esos actores que se vieron involucrados, y también cuáles serían las medidas a implementar o tanto posterior, pero sobre todo anterior a que se presentara el evento, que en ocasiones al momento de redactarlo me genera confusión. Incluso ha habido casos en los cuales, ¿no?, están redactando un evento adverso hasta 5 personas porque no les queda claro qué es lo que está preguntando el instrumento. Entonces tendríamos que partir que la agilidad debería de ser desde ahí. ¿Qué tan factible o qué tan afable es la asociación para llenar los datos que se me están pidiendo en el sistema de reporte? Debe de ir orientado hacia el sistema, es decir, las recomendaciones deben centrarse en cambios en el sistema, los procesos y los recursos. Estos pues se deben obviamente de gestionar desde los centros de calidad con base al impacto que tengan los eventos adversos, pero también sobre todo hacia los daños, y va a ir siempre vinculado hacia lo que sería la situación de implementación de estrategias de mejora, los planes de mejora, ¿no?, que actualmente ya es como se hace la corrección o las adecuaciones de las áreas de oportunidad que se van identificando en los otros sistemas y en los otros servicios. Dice que debe de ser sensible. La agencia que recibe los informes debe de ser capaz de difundir las recomendaciones, consensuar actuaciones con las organizaciones implicadas. Entonces, aquí la parte de sensibilidades, insisto, va muy de la mano de no ser punitiva, en donde se va a buscar identificar la raíz del problema. Por ejemplo, si fue una omisión de cuidado, un error del cuidado, ver qué es lo que está pasando con el profesional de la salud que ejecutó ese procedimiento, que como sabemos, pues somos humanos, no somos infalibles, ver si está cursando por alguna situación específica que pudiésemos reforzarla, lejos de excluirlo o lejos de juzgar bajo una perspectiva no objetiva sobre la cual se presentó el evento. Entonces, como vemos, todas estas características de los eventos de notificación van a tener que ser conocidos por quienes ejecutamos el procedimiento y el proceso, ya que, insisto, en ocasiones única y exclusivamente está bajo los sistemas de notificación o bajo las plataformas o el almanaque de N cantidad de notas o de instrumentos, perdón, de notificación, pero que jamás se nos enseña cómo llenarlo. Si bien es cierto, deben de tener un instructivo de llenado, pues nosotros debemos de ser capacitados con ejemplos claros para que en el momento que lo llegáramos a requerir, se realizara de la mejor manera posible y en el momento exacto posible, ya que también es importante recalcar que la notificación de los eventos adversos debe de ser de manera inmediata en cuanto se está presentando el mismo. Sin embargo, por lo mismo de lo engorroso que a veces pudiese condicionarse la notificación y el proceso de notificación, tarda a veces días, con lo cual también tendríamos nosotros que conocer cuál es el límite máximo de entrega de reporte, ya que existe la captura y el análisis hacia plataformas nacionales, en lo cual quedaría fuera el evento, ¿no?, precisamente del rango de tiempo en el cual se presentó.
Bien, a manera de conclusión, podemos decir que independientemente de que si es un evento o un incidente, debemos contar y conocer con la metodología para poder hallar las causas. Esto va a ser siempre, insisto, de manera sensible y trabajarlo siempre en equipo. Si bien es cierto, estamos manejando la parte de situación institucional, lo que se busca son estrategias locales como lo pudiese hacer de manera individual a nivel de los servicios, en donde pues se va a trabajar a la par, se busca siempre una asociación de trabajo en equipo principalmente en todos aquellos procedimientos en los cuales se considera que hay un alto riesgo de generarle daño al paciente. Se debe de involucrar a todo el personal que conforme esa área, incluyendo, insisto, personal en formación como lo serían estudiantes o pasantes, para con ello poder también nosotros ir favoreciendo ese clima organizacional de seguridad en la atención del paciente. La cultura del reporte aún es muy baja, insisto, puede ser vinculada por diferentes aristas o diferentes áreas de oportunidad, pero principalmente las que permean pues es la parte actitudinal hacia la situación de no ser punitiva, ya que esto es lo que genera mayor estrago, mayor miedo, ¿no? Hacia el profesional de la salud que se equivocó o que estuvo a punto de equivocarse o que en ocasiones pasamos por alto, ¿no? La situación a la cual se iba a presentar en el paciente porque desde nuestra perspectiva o desde desde nuestra percepción estamos considerando que no era nada grave, pero que sin embargo era necesario hacer su reporte y su notificación para que quedara evidencia, pero sobre todo se viera la parte estratégica de proveer a veces los mismos recursos o que se nos capacite específicamente sobre un insumo o sobre una tecnología específica. Dentro de esto, pues las decisiones muy tardías, ¿no? O el análisis ayuda, el no análisis a tiempo deriva en decisiones tardías para la investigación, lo que les mencionaba. En muy pocos conocemos, ¿no? Que se nos notifique de manera mensual o trimestral mínimamente por servicio qué eventos adversos se han presentado con mayor grado de incidencia, pero sobre todo, cuáles son las estrategias que vamos a implementar para reducirlos. Pareciera también que eso es lo que contribuye a la baja cultura de notificación, pareciera que el reporte no tiene como que un trasfondo mayor, ¿no? Más que dicen, nada más es contar vulgarmente el chisme, pero que no impacte. Esto sería una parte en la cual también pues va a permear que no tengamos esa sensibilidad de notificación porque no vemos cambios respecto a lo que se está notificando, ni tampoco se nos está informando cuál es el motivo real de lo que se está presentando con base a este tipo de eventos. Los indicadores que no se reflejan ni dan cuenta del comportamiento de los eventos adversos son en los servicios. Esto también debemos de tenerlo muy bien en claro. Tenemos indicadores, ¿no? Indicadores de calidad. Sin embargo, los indicadores de calidad también son pobres y distan o son diferentes hacia la parte de notificación de los eventos adversos. Los indicadores nada más nos van a dar un panorama general de lo que está pasando. Sin embargo, los eventos adversos se hacen de manera individualizada desde la parte obviamente de características del paciente que se vio involucrado referente al sistema y qué individuo, hablándolo sobre el profesional de la salud, estuvo vinculado hacia la situación de que se presentara este tipo de eventos. Sin lugar a duda, también estos van estrechamente vinculados hacia la falta de capacitación, ya sea por interés propio del profesional de la salud, pero que, insisto, dentro de las instituciones de salud se debe de contar con programas de capacitación. Y los programas de capacitación se van a derivar o se van a hacer sobre los temas más significativos o los temas que tengan mayor impacto en riesgo para poder reducirlos. Regularmente se hace sobre la prevención, ¿no? de infecciones a sitio quirúrgico, las famosas capacitaciones para manejo de accesos vasculares. También hay capacitaciones en relación hacia la parte de la prevención de caídas, en relación a cómo se tienen que hacer el uso de las órtesis, ¿no? Para la marcha, la parte de la organización general de la infraestructura del hospital, en donde quizá, por ejemplo, también es capacitación directa sobre un insumo específico, ya que, les digo, a veces menospreciamos mucho que nos adjudiquen o tengan nuevas adquisiciones el hospital, pero que si nosotros desconocemos cuáles son las indicaciones propias del fabricante, pudiésemos generar una omisión que pudiese derivar en un evento adverso específicamente por el desconocimiento del insumo. Y otra de ellas es la falta de adherencia.
Como les mencionaba, si bien es cierto, la mayoría de las instituciones tiene protocolos o manuales de procedimientos específicos, cada uno de los que desempeñamos la ejecución del cuidado dentro de ellas, lo hacemos con base a nuestras preferencias en muchas ocasiones, con base a mi percepción, con base a mi necesidad y con base a mi conocimiento. Sin embargo, pocos podemos manejar o pocos son las instituciones que manejan procedimientos bien estandarizados, que no tenga variables con respecto a lo que está escrito dentro de esos protocolos de ejecución de cuidado. Además de que la falta de adherencia pues me va a poner más susceptible a mí, personal de salud, a que yo pueda generar un evento adverso. Les digo, en ocasiones pudiera ser que nos sobreestimamos y decimos, ay, pues siempre hago, ¿no?, la administración de insulina, no tengo por qué verificar, ni siquiera voy y le enseño a mi compañera que sea la insulina que me están prescribiendo, pero por alguna situación cambiaron el orden de las insulinas, cambiaron el orden de los medicamentos y luego de colmo tiene como que son los famosos medicamentos LASA, ¿no?, que son muy similares. Pero yo por esa sobreconfianza o por esa falta de adherencia a un proceso de identificación en la medicación, me puede hacer más susceptible de que yo genere un evento adverso y sin lugar a duda, pues que repercuta en un daño grave al paciente. Pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Todo está claro, gracias. Vi que hace un momento igual levantaron la mano, creo que era Abigail. ¿Algún comentario que quiera hacer al respecto? Sí, buenas tardes. Muy cierto lo que comenta sobre la confusión a veces de los medicamentos en cuanto a su etiquetado, son muy similares. Nos ha pasado en nuestra institución que se parecen tanto, por ejemplo, lo que es la micacina con una hidralacina, o ahora que ya cambiaron igual la dexmedetomidina, se parece similar a lo que es el becuronio, entonces, y entre otros medicamentos. Sí hay mucha confusión, entonces es importante tener en cuenta todo esto que nos mencionan en la plática para evitar estos eventos adversos y de alguna forma pues poner como que un poquito de énfasis en esa precaución, en no administrarlos erróneamente, porque sí hay mucha confusión con ellos. Y pues sería todo. Muchas gracias. Sí, retomando la parte del comentario, ¿no?, de los medicamentos LASA. También es importante que nosotros mismos nos hagamos esa cultura de no quitar el empaquetado original de los fármacos, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros jefes de servicio, por querer optimizar espacio, retiran, ¿no?, las envolturas originales en relación hacia la parte del envasado? También se nos dice, ¿no?, dentro de las acciones esenciales de seguridad del paciente, que justamente recae más un poco la responsabilidad sobre el jefe de servicio. Sin embargo, el jefe de servicio, hablando de estos medicamentos LASA, tiene que comentar y comunicar al personal cómo va a ser la distribución de estos medicamentos LASA, cómo va a ser el orden, e incluso se sugiere hacer un agrupamiento por familias, ¿no?, por familias de fármacos, y buscar separarlos o poder identificarlos de forma visual para poder disminuir este riesgo. Entonces, sí, dentro de eso, pues tendríamos que ver qué área de oportunidad pudiésemos tener dentro de las instituciones de salud. Tengo aquí en el chat que dice los formatos deberían de tener instructivo de llenado, porque si es cierto, no lo sabemos llenar. Bueno, todo formato tiene instructivo de llenado. No sé, en el caso, insisto, de manera personal, en la institución donde yo laboro, todo ya es bajo expediente electrónico. Es una biblioteca general donde se nos dice es el sistema automatizado de hospitalización, en donde buscamos ciertos formatos y está el formato, y en una pestaña alterna está el instructivo de llenado. Sin embargo, si bien es cierto, aunque se cuente con el instructivo de llenado, se debe de recibir capacitación cada vez de que haya implementación de un formato nuevo. ¿Por qué? Porque debemos nosotros también de ver el enfoque con el cual nos están solicitando
ciertos datos o a qué se refiere a la especificidad en relación a la notificación de algunos datos o algunas características que debemos nosotros de describir. A su vez, no sé, insisto, creo que cada institución tiene como que sus formatos definidos. En el caso de nosotros es mucho escribir. En el caso de nosotros es en la parte superior de identificación, obviamente, del evento, es poner el nombre del paciente, las siglas del paciente, el servicio donde se encuentra adscrito, y viene un apartado en el cual debe de redactar de puño y letra el profesional de la salud qué fue lo que sucedió en relación hacia el evento que se está notificando. Viene la parte de estrategia de que dice cómo se pudo prevenir, que es lo que a veces hay confusión, ¿no? O sea, es en relación, por ejemplo, hacia una caída. ¿Cómo se pudo prevenir? Pues todos ponemos, pues, usando, ¿no?, las medidas de seguridad, pero en ocasiones también omitimos que quizá, ¿no?, la caída se debió a que el barandal estaba flojo, ¿no? O sea, sí tenía el barandal arriba, pero a veces es tanto como que la sobrecarga que tenemos de información para poder redactar que omitimos datos muy importantes que nos pudiesen no liberar del evento, porque finalmente, como vimos, no lo hicimos o no se hacen las cosas con la intención de generar un daño, pero que sin lugar a duda, la mayoría de estos, pues van a ir siempre asociados a omisiones o hacia parte de sensibilidad de la infraestructura hospitalaria. Y les digo, igual, ¿no? Por ejemplo, las caídas en el momento del baño en regadera. De igual forma, a veces ya los mosaicos están lisos o el piso es irregular o no se cuenta con barandales de apoyo para el momento en que el paciente se está realizando la higiene o se está realizando la ducha. Entonces, es la parte en la cual siempre se nos debe de capacitar para que nos den esas aristas, ¿no? En relación hacia los puntos focales que se nos pide de redactar, podamos identificar cuáles son esas diferenciaciones y poder así hacer una redacción efectiva en relación hacia poder nosotros vincular y poder dejar plasmado el motivo real o cuál fue el agente etiológico real que desencadenó ese evento. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, por ejemplo, en mi institución carecemos en estos momentos, bueno, ya desde hace tiempo, de lo que son los insumos. En este caso, jeringas, todos los insumos para poder trabajar. Principalmente con las jeringas, lo que usted nos mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que solicitarle jeringas al paciente para poderle administrar sus medicamentos. Y hay ocasiones que pues no tienen ya dinero los familiares y entonces nos vemos obligadas a estar reciclando esa jeringa, es decir, a administrar un medicamento, se enjuaga y con solución salina se tiene que guardar para que si le toca más tarde el medicamento o si podemos usarla con otro medicamento, se tiene que hacer uso de ella. Entonces, aquí me gustaría saber cómo podemos igual como poder gestionar nosotros o hacer algún escrito ante calidad, porque bien dice usted, ahí podemos igual nosotros incurrir en una falta, pues derivado de esta situación. Sí, es lo que yo siempre, cuando me invitan a compartir, les digo, nosotros tenemos que, y como vulgarmente dicen, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evidenciar la falta de insumos? Supongo, ¿no? Les digo, pongo el ejemplo de mi institución porque no sé, insisto, pese a que son procedimientos comunes, los procesos son diferentes. En el caso de nosotros, vamos a tener que, vas a generar lo que es la parte de un vale de requisición de material, ¿no? Entonces, se dice que hay un vale de consumo general. Un vale de consumo general es aquel que genera y gestiona el jefe de servicio. Regularmente los jefes de servicio están adscritos al turno matutino. Ese turno matutino que está como que captando la mayor parte de material debe de hacer una distribución equitativa entre los diferentes turnos. Sin embargo, si yo turno nocturno, que pasa más en el nocturno, yo turno nocturno, tengo la debilidad de que ya no me dejaron suficientes jeringas o casualmente me dejan puras jeringas de 3 mililitros y mis medicamentos los tengo que diluir en una jeringa de 10 o hasta de 20.
voy a yo elaborar, si es que está así dentro de mi proceso de gestión, voy a elaborar un vale individual por paciente, en donde voy a solicitar la cantidad de jeringas que yo voy a requerir con base al número de dosis y número de medicamentos que voy a administrar. Esos vales pues se rotan o se giran a la central de equipos y esterilización. Ya la central de equipos y esterilización me los va a regresar quizá en ceros porque no tengo. Entonces, quizá puede ser un tanto tedioso, pero tú cómo vas a generar esa evidencia conforme tú vayas haciendo tu acúmulo de vales. Entonces, cuando tú ejecutes ese documento, siempre acuérdate que también tienes que basarlo dentro de tus condiciones generales de trabajo y tus medidas de seguridad en el trabajo. Que si el paciente llegara a presentar alguna complicación que pudiese ser incluso una bacteremia por contaminación de soluciones, tú quedarías, o sea, tú no lo hiciste de manera intencionada, tú lo hiciste también para no caer en la omisión, ¿no? De la administración del fármaco. Entonces, cuando se redacta, metes de evidencia todos los vales que se te giraron a ti en ceros, porque una forma en la que la situación o la parte administrativa tiende a defenderse es de que tú no estás generando esa evidencia de falta de insumo. Te dice, así, preséntame cuando solicitaste tú el insumo y que yo te lo negue y tú dices, no, pues es que no solicité porque a mí me dijeron o mi compañera me dijo que no había jeringas, entonces ya para qué hacía mi vale, ya no, pues ya me dijeron que no. Entonces ustedes siempre deben de tener como que una evidencia de soporte y siempre va a ser una evidencia física y que si tienen, no sé, bitácoras de comunicación, que si tienen incluso en algún momento dado, si así se requiriera, en la misma hoja de enfermería, tiene que quedar estipulado, porque si llegara a haber una auditoría, llegara a haber una parte de certificación, sepan el motivo por el cual están trabajando de esa manera. Actualmente, les digo, desconozco, no sé en qué estado estén, ya no se le puede pedir nada al paciente de compra. Ya con base a las nuevas políticas de la universalidad del manejo del sistema de salud, en el caso de aquí, a nivel de la Ciudad de México, a nosotros antes el instituto era entraba dentro de las instancias descentralizadas del gobierno. Ahora que se hace esa centralización, se nos impide pedirle al paciente lo mínimo necesario. Incluso a veces no tenemos ni paracetamol, ¿no? Pudiese ser el ejemplo. No tienes ni paracetamol, antes, como tú dices, le decías al médico y le daba la receta. Ahora ya no puedes hacer eso porque el paciente puede demandarte, porque eres un funcionario público que muy posiblemente está infringiendo la parte del manejo público, ¿no? Que quizá a lo mejor tú lo estás pidiendo porque ni siquiera va a ser para ti, pero pudiese interpretarse así. Entonces, la parte de la notificación va a ir centrada a eso. Incluso también eso pudiese ser un evento adverso, como lo vimos, la falta de insumos. Y eso ustedes así lo notifican, ¿no? Falta de insumos, y les digo, ya ustedes generalmente si lo quieren, obviamente el objetivo va a ser que se les abastezca el producto, pues es hacer un documento pues ya bien cimentado y con base en evidencias en las cuales no sea como que nada más es de una vez, sino que ustedes ya de manera recurrente incluso pueden hacer la toma de vales retrospectivos para fijar un espacio en tiempo y que se vean las instituciones o que se vean, mejor dicho, las autoridades que se ven en la necesidad de hacer esa auditoría, porque insisto, en ocasiones son los famosos guardados hormiga, ¿no? De que pues ahí lo guardo y lo tengo en mi mochilita y por si acaso y si esto, entonces debe de haber una distribución equitativa y tendrían también que hablarlo en primera instancia e insisto, ver cómo es su proceso de distribución de material. Si es, les digo, en el caso de nosotros se pide un vale central, un vale general. El vale general se abastece al turno matutino, ¿no? En jefatura de servicio, se encarga de hacer la distribución hacia los 3 turnos, pero que pues obviamente en ocasiones puede ser insuficiente, pero que dentro de las funciones que se tiene uno al momento de ejecutar el cuidado dice que tú puedes o tienes la capacidad de solicitar más material si así lo requiere el paciente, realizar un nuevo vale. El punto es evidenciar que tú sí estás al pendiente, que tú sí sabes, ¿no? Porque sí se entiende, que tú sí sabes que necesitas una jeringa por medicamento y por dosis, pero que pese a que tú lo sabes, no tienes el insumo para poder prever el cuidado de la forma correcta. No sé si con eso te pude ayudar o me alargué demasiado y no te dije nada. No, sí está bien. Lo que pasa es, como dice usted, los procesos son diferentes, ¿no? Y a veces la falta de, o el buen proceso que se tenga en la institución y aparte
pues yo soy de Hidalgo y ya incluso ya se hizo una marcha, supuestamente ya se pasó un oficio, pero no ha cambiado nada. Desafortunadamente seguimos en la misma situación. Incluso a los familiares les piden bultos quirúrgicos, suturas, guantes, todo lo que requieran para su atención. Sí, pues ahí sí tendrían que ver la parte, ahí ya va a impactar más, o quien tendría que tomar más fuerza es ver la parte de compras e insumos, ver por qué no está alcanzando, que eso es también otro. Ahí ya vamos, ya va en escalada, ¿no? O sea, si no estás alcanzando los insumos mínimos necesarios, hay que ver porque también eso se manejan por cálculos anuales. Se hace un cálculo anual de consumo general, el cual se somete obviamente a liberación de presupuesto. Hay que ver cuánto se libera de presupuesto, del presupuesto se hace asignación a compras y ver si efectivamente quizá es una reducción de presupuesto desde ámbitos o desde la parte más alta en relación a la cascada de distribución de recursos. Ok, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda o aportación? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Vianey y soy de Cuernavaca, Morelos. Mucho gusto. Mire, yo creo que hablaba usted de los eventos cuasi fallas, ¿no? Ajá. Y yo creo que muchas de estos eventos también se deben a que nosotros no hacemos una doble verificación. Entonces, si nosotros hacemos una doble verificación, yo tengo mucho la costumbre, no sé si ella se me hizo costumbre, de repetir el medicamento con otra de las compañeras que está ahí conmigo. Y luego le digo, a ver, le voy a poner esto y esto y esto, ¿verdad? A ver, otra vez. Le voy a poner esto y esto y esto, ¿verdad? No, pues que sí. Y le repito como 3 veces al paciente, ¿no? Para que ella se escuche lo que se le está poniendo y también cuando en el momento determinado que ella vaya a aplicar el medicamento, sepa qué es lo que se le va a aplicar. Y para que yo tengo la costumbre de que el paciente también sepa qué es lo que le estoy administrando. No sé si estoy en lo correcto, pero que el paciente también sepa qué es lo que le estoy administrando. Y si está el familiar, que el familiar sepa qué es lo que le estoy administrando. O más bien ministrando. Porque así yo creo que se evitan muchos errores, ¿no? Además, debemos de enseñar a las pasantes cómo hacerlo, de qué forma cuantificar el medicamento, ¿no? Pero muchas veces se nos hace fácil hacer a las pasantes a un lado por la premura del tiempo, porque a veces decimos, ay, pues es que de aquí a que ella lo hace, y muchas veces es al revés, se deja a las pasantes y sin que se les diga cómo, nada más que chequen las indicaciones. Y creo que lo correcto sería, pienso, que una doble verificación nos evitaría también errores cuasi fallas. Así es como lo vimos, ¿no? Dentro de eso de las cuasifallas, pues va a entrar el proceso, ¿no? Y les digo, los que dan mayor evento adverso es el proceso de medicación, sin lugar a duda. Justamente por esta situación que comentan. Debemos sí siempre de identificar, ¿no? La parte de cuándo se aplica como tal una doble verificación, que son medicamentos de alto riesgo. Sin embargo, hay quienes, ¿no? Como para yo sentirme más segura, lo hace dentro de todo el proceso de medicación sin que estos fármacos requieran ejecutarlo. La parte también aquí importante a considerar sería cómo realizo esa doble verificación. ¿Ya qué me refiero con eso? A que en ocasiones o en la mayoría de las instituciones hacemos una doble transcripción del fármaco con los famosos CARDEX de atención. Entonces se dice que para ejecutar de manera digamos, más real o con menos riesgos, es presentar las indicaciones impresas sin modificar. Se presentan las indicaciones en donde se va a verificar, obviamente, las dos personas que están involucradas en la verificación, el nombre, la dosis, el medicamento, la presentación del fármaco y obviamente esto se va a ver vinculado también en la firma de las dos personas que están realizando y ejecutando la administración del medicamento.
Entonces, sí es importante saber, ¿no? En qué momento se realiza la doble verificación y como bien mencionan, es algo que ya debe de ser parte de nuestra cultura. Les digo, ya no es algo reciente, ya es algo que lleva varios años implementándose, pero que sin embargo todavía tiene debilidades o que en ocasiones pudiera ser que la realizamos de manera física, pero omitimos, ¿no? Realizar el registro en la nota de enfermería o en la hoja que tengan ustedes estipulada, que ahora ya en la actualidad se nos dice que para el momento de hacer la doble verificación también necesitamos poner la cédula profesional de la persona que está administrando y de la persona que está haciéndonos la verificación. Y otro punto importante, los mayores errores de medicación se da en el personal en formación, bien dicen, ¿no? Ahorita las pasantes o los pasantes de enfermería. Es personal que apenas está terminando su formación académica y que en ocasiones dejamos caer sobre de ellos un alto grado de responsabilidad. Y la parte de involucrar también al familiar, yo era mucho así en mi práctica, sin embargo dicen que es como que una línea muy delgadita, ¿no? Que yo digo que cuando tú estás ejecutando y estás seguro de tu cuidado, no tendrías por qué tener miedo de involucrar ni al paciente ni de involucrar al familiar. Entonces, sin embargo, también es muy dado, ¿no? Y les digo, es muy dado en enfermería, de que nos descalificamos unas a otras y que si ella dijo que se le administraba ese medicamento, pero la compañera anterior o la pasante que estuvo anteriormente se equivocó, lo recalcamos y entonces lejos de generarle seguridad al paciente, le damos inseguridad. Pues a veces nada más que a qué nos limitamos a decirle, ay, le voy a pasar su medicamento para el dolor o le voy a pasar medicamento para la infección. A veces el paciente te va a preguntar y también es muy cierto que el paciente en este momento es un paciente empoderado, pero que además antes ya pierde el nombre de paciente, ya no es paciente, el paciente ya va a la defensiva. Y en ocasiones de ahí también puede vincularse a procesos de demanda, ¿no? Que si el paciente dijo que le pusiste esto porque y que tú dijiste que la otra persona se equivocó en la dosis, entonces debemos de ser muy precavidas en esa situación. Hay pacientes que también dicen, ¿no? O cuando les estás administrando, ni siquiera viene ahí. Por eso les digo que debemos de cuidar mucho el lenguaje que manejemos con ellos. Hay pacientes que les dices, te voy a administrar, no sé, se me ocurre tramadol, ¿no? Te voy a administrar medicamento para el dolor. Y te pregunta, ¿qué es? Pues no le puedes mentir porque tiene derecho a la libre información. Es tramadol. Le dices, sí es tramadol. Y te dice, no, es que yo soy alérgico al tramadol. Y tú así, eres alérgico al tramadol. Y verificas todo el proceso, ¿no? De que ha estado en hospitalización y dices, no, pues nunca han referido que sea alérgico al tramadol. Obviamente no lo cuestionas o no demeritas lo que te está diciendo, pero cuando tú aprendes o empiezas, a asociar y empiezas a leer, dices, no, es que no fue lo que mencionábamos, no es alérgico a tramadol, sino que ya hizo una sensibilidad a tramadol porque ya empezó con el efecto adverso, las náuseas, el vómito, y a él le vendieron la idea que es una reacción alérgica. Entonces, los pacientes pueden jugarnos a favor o pueden jugarnos en contra, todo va a depender de cómo sea la cultura de comunicación entre el equipo sanitario que le está brindando la atención. Les digo, en ocasiones puede ser una gran fortaleza porque de ellos te puedes apoyar, ¿no? Quizá en alguna duda que tengas y que no puedes despejar entre el mismo equipo médico, pero que pues obviamente el paciente va a saber, o en su defecto, que el paciente te juegue en contra porque pues es mala la comunicación o los comentarios que se emiten a pie de cama del paciente contrapone, ¿no? La parte del manejo a nivel del equipo de salud. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? Bien, pues si ya no hay ninguna duda, ya no hay ningún otro comentario, pues daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Y agradezco los comentarios que me están enviando por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Lore. Cuídense mucho. Hasta luego. Igual, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, bendiciones. Hasta luego.
Muchas gracias por la ponencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Para los que quieran recibir una constancia, como bien ya lo mencionó, el costo es de 250 y pueden enviar WhatsApp al número 951-423-6508. Al igual que mandar su nombre completo. Si no hay otro comentario, pues ya terminamos con esa sesión. Hasta luego. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego.